En un horizonte, perdón, en un entorno de incertidumbre en la economía mundial al que ahora se agrega el cierre del gobierno de Estados Unidos, ¿qué tan importante es para el inversionista definir el objetivo y el horizonte de su inversión? Vamos a platicar de esto con Luis Alfredo de Urquijo Hernández, director de Asset Management en Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Luis Alfredo? Gusto saludarte. Hola Pascal, muy buenos días a todo el auditorio. Pues esa sería la pregunta de arranque de esta entrevista, estimado Luis Alfredo. Claro, Pascal, pues mira, cuando un inversionista decide potenciar su ahorro a través de una inversión, los tres elementos que considero centrales que debe definir y considerar, no solo para construir el portafolio, sino para darle seguimiento y para evaluar los resultados son, primero, él o los objetivos que persigue con su inversión; segundo, el horizonte temporal de la inversión; y tres, el grado de aversión al riesgo. En la medida que el inversionista puede alinear e identificar con claridad estos elementos, el inversionista controlará y sabrá hacia dónde quiere llegar con sus inversiones, en cuánto tiempo busca lograrlo y qué nivel de agresividad o riesgo está dispuesto a asumir para conseguirlo. ¿Tú crees que los parámetros de aversión al riesgo han cambiado en los últimos meses, vamos a decir? Sí, yo creo que sin duda sí, la verdad los mercados han tenido un comportamiento en cierta forma sorpresivo. Ha habido varios factores de riesgo que se esperaban, movimientos de volatilidad pues diferentes a los que hemos observado. De hecho, estamos pues en niveles máximos de índices en los mercados accionarios, estamos en un proceso de baja de tasa de interés, al mismo tiempo que del lado macroeconómico pues tenemos condiciones de la política comercial de Estados Unidos, Ujú. de la parte geopolítica, etcétera, que pues son de alguna manera pues contrastantes, ¿no? Entonces yo creo que los mercados han ido siendo más cautos en la parte de dar la volatilidad a los mercados, y creo que los premios a riesgo se están comportando de una manera más eficiente en los últimos tiempos, ¿no? Ya lo decía yo, ayer la bolsa pues tuvo como uno de sus componentes la posibilidad que finalmente se cumplió de que el gobierno de Estados Unidos entrara en suspensión de actividades por falta de un acuerdo en la ley del presupuesto 2026. Correcto. Y curiosamente, revisando la historia, estos episodios de cierre del gobierno norteamericano, que pareciera que es un factor de riesgo importante, viendo la reacción de los mercados, en realidad los mercados se han comportado positivamente. En los últimos 5 episodios que hemos tenido, el índice Standard Poor's, por ejemplo, ha tenido movimientos alcistas, ligeros, muy pequeños, Ujú. pero alcistas, ¿no? Y creo que en realidad lo que el mercado descuenta es que han sido episodios cortos en términos de duración, son días o unas pocas semanas, y segundo, que finalmente pues se logra regresar a la economía, al empleo, las actividades que se suspendieron, regresarlas un poco a la normalidad, ¿no? Oye, y respecto a estos tres elementos básicos para que debe tener en claro un inversionista, que son el objetivo, el horizonte y la aversión al riesgo, ¿cómo integrarlos en un portafolio? Creo que es muy importante que el inversionista distinga, que sea alineado su objetivo de inversión con el horizonte, ¿no? No es lo mismo un portafolio con una perspectiva de corto plazo, que normalmente estará enfocada a una gama de instrumentos más limitada, de plazos cortos, de alta liquidez, de bajo riesgo, y que tiene como referencia tasas o la inflación o las tasas de referencia del Banco Central o las tasas bancarias. Es muy diferente a un portafolio que busca una mayor apreciación del patrimonio y que requiere un tiempo mayor para que se materialicen las fuentes de valor de los distintos instrumentos. De tal manera que el inversionista tiene que incorporar, que le tiene que dar un plazo, un horizonte a las inversiones para poder alcanzar sus objetivos. Te doy rápidamente algunos datos. Si vemos los últimos 3 años, los mayores rendimientos en términos acumulados se han dado en la renta variable internacional, entre el 50 y el 60% de rendimiento, Ujú. los bonos 34%, y los instrumentos de tasa revisable 32%. Si tomamos los últimos 10 años, los activos más rentables fueron los mercados de Estados Unidos, con rendimientos del 247% acumulado, digamos, punta a punta en esos 10 Ujú. años. La tasa revisable 114% y los bonos, o los M bonos, 90%.
y como referencia en ese periodo la inflación fue 60%, de tal manera que efectivamente dándole el horizonte de tiempo al inversionista se puede pues asegurar que el patrimonio se conserva en términos reales y se logra incluso incrementar, ¿no? Obviamente son tareas difíciles y requieren, pues desde mi punto de vista, que el inversionista acuda al apoyo profesional, a la asesoría especializada, buscando cuidar las condiciones, esta alineación de el horizonte, el objetivo y la aversión a riesgo, y buscar el vehículo más adecuado de inversión. Nosotros hemos dicho mucho que los fondos de inversión es un vehículo que vale mucho la pena que los inversionistas tomen en cuenta por las características, y pues obviamente el gestor de los recursos, que sería pues su mano derecha para ir por este camino de los riesgos, las oportunidades y los rendimientos. Por lo que nos dices, la renta variable es infalible, ¿no? En cuanto a generación de patrimonio. Así es, que prácticamente con distintos cortes que se hagan en el tiempo, dando estos horizontes de cerca de 5 o 10 años, generalmente los mercados de renta variable son el instrumento de mayor rentabilidad, pues por un margen bastante alto, ¿no? Bastante. Obviamente, los episodios de baja de los mercados también son importantes, ¿no? Por eso es importante que el inversionista esté claro que tendría que convivir con posibles episodios de volatilidad, minusvalías en algún momento importantes, pero que si le da el tiempo de maduración a las inversiones, Sí. el mercado de renta variable pues va a ser siempre un vehículo, un instrumento exitoso para la acumulación de patrimonio. Bueno, pues Luis Alfredo de Urquijo Hernández, director de Asset Management en Vector Casa de Bolsa, me resta pues preguntarte dónde te pueden encontrar quienes nos están escuchando para que puedas, si así nos ayudas, darles un buen consejo en materia de inversiones. Claro que sí, Pascal, con mucho gusto estamos a sus órdenes en el número 8000 Vector o en nuestra página www.vector.com.mx. Muchas gracias, Luis Alfredo. Te deseo un excelente día. Muchísimas gracias, Pascal. Muy buenos días a todos. Que tengan una excelente semana.